¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos seguidores. El día de hoy vamos a hablar sobre los filósofos de la naturaleza. Tema importante dentro de la teoría del Estado. Recordemos que estamos haciendo una serie de videos para teoría del Estado. Vamos a empezar con esta filosofía de la naturaleza. Vamos a hablar de grandes pensadores, filósofos griegos que hablan sobre esta filosofía de la naturaleza, tales como Pitágoras, Platón, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximines, Heráclito, por supuesto, Parménides, también Demócrito y también, por supuesto, Empedocles. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante que tenemos hoy en día y que debemos de saberlo, conocerlo. Vamos a empezar, voy a pasarle las diapositivas para que amenicen estos temas, ¿sí? Vamos a empezar y vamos a, un segundito, y vamos a empezar con este tema de la filosofía del derecho. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, empezaremos señalando que pues, la filosofía siempre ha intentado aportar una explicación de lo que ocurre a nuestro alrededor. Filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Platón, intentaron entender esa naturaleza a través de sus teorías. Por lo que hoy, en esta cápsula, en este video, intento invitarte a descubrir lo que dice la filosofía clásica sobre el cosmos y el origen de la vida. Arranquemos. Los denominados filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar. De hecho, la filosofía tuvo una gran influencia sobre el posterior desarrollo de las ciencias naturales. Fueron estos filósofos quienes crearon una filosofía sobre el origen de la vida, el cosmos y los procesos naturales. Por ello que para empezar hablaremos en primer lugar de Tales de Mileto, el cual es uno de los 7 sabios griegos y el considerado primer filósofo de la naturaleza de la historia. Fue el primero que afirmó que la Tierra era circular y que el agua es el principio de la vida universal. Como elemento responsable del origen de la vida, su función es actuar como conductor de la naturaleza. Tales de Mileto fue también el primero en dividir el año en estaciones, es decir, en 365 días. Se adelantó incluso a la geometría plana, antes que Euclides, y predijo un eclipse solar en el año 585 antes de Cristo. Importante. Ahora bien, en segundo lugar, vamos a analizar a Anaximandro. Anaximandro, quien en su búsqueda por utilizar la filosofía para entender el origen de la vida, Anaximandro afirmó que el universo y la naturaleza están conformadas por el apeirón o pequeñas partículas de materia intermedia o indeterminada que son infinitas. El filósofo Anaximandro fue el primero en postular que la vida se genera en el agua y que los organismos se regeneran y evolucionan al adaptarse a su medio ambiente. Incluso se adelantó a las teorías de Darwin, de Lamarck y de Oparin. Muy importante, porque él fue el primero que habló de estos postulados, de estas teorías, mucho antes que grandes pensadores, grandes doctrinarios y teóricos. Ahora bien, en tercer lugar, ahora hablaremos de Anaximines. Anaximines, que pues es un gran pensador, filósofo griego, que se encuentra obviamente dentro del ranking de los top.
ya que fue el primero que señaló el principio o arge que no es lo indeterminado, sino un elemento determinado y señalaba que era el aire. De igual forma, se da cuenta que el fenómeno de respirar es un fundamental o es fundamental para la vida y el aire es donde se encuentra el alma. Recuerden, los filósofos griegos decían que para nutrirle el alma debías de tener conocimiento. Era la forma de nutrir el alma. Ahora bien, el aire sufre una serie de transformaciones a través de dos procesos, la rarefacción y la condensación. Según Anaximenes, la Tierra es plana como una hoja y se forma gracias a la condensación del aire. También habla de unos elementos invisibles que son la causa de los meteoritos y de los eclipses. Bueno, importante de este gran pensador Anaximenes. Señaló que el cosmos es uno y se renueva constantemente. Fue el primero en introducir en la cosmología la idea de periodicidad. Esto quiere decir el constante movimiento del cosmos. ¿Por qué lo señalo? Porque también además hablaba de la dilatación, de la condensación de la materia por el calor y frío del aire, lo que se conoce como condensación o rarefacción, como ya lo he señalado. Y mismo, el elemento que consideraba primario era el aire, y ese aire que nosotros respiramos, por lo cual los tres anteriores filósofos de la naturaleza, es decir, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximines, pues fueron los primeros y principales que se preguntaron por el origen de la vida, de la naturaleza, y consideraban que de una sustancia primaria se habían formado todas las, por lo que dichos filósofos y pensadores señalaron lo siguiente. Empezando por, vamos a ver las columnas, autor y la columna elementos que consideraban primarios. Vamos a empezar con Tales de Mileto, que nació del 624 al 548 a.C., y él señalaba que ese elemento que consideraba primario era el agua. Por su parte, Anaximandro de Mileto, que nació del año 610 al 546 a.C., señalaba que ese elemento era algo diferente. De igual forma, es importante, Anaximines de Mileto, que nació del 570 al 526 a.C., señalaba que el elemento que consideraba primario era el aire. Estos tres grandes pensadores señalaban esta filosofía de la naturaleza como elemento primario, como elemento indispensable para la vida, para el origen de la naturaleza. Ahora bien, posteriormente los filósofos de la naturaleza se preguntaron, ¿podía darse el cambio o transformación del elemento primario? Y en este sentido, de nueva cuenta, varios pensadores y autores afirmaron lo siguiente. En primer lugar, Heráclito de Éfeso, apodado también el Obscuro por el carácter enigmático que revistió a menudo su estilo, quien nació, ojo, en Efesio, hoy desaparecida, y que es la actual Turquía, que en el año 540 antes de Cristo, por esos ayeres, estaba Heráclito. Él despreció, pues, que tenía de, pues, el común de los mortales en concordancia con sus orígenes, pues, hacía este desprecio que parecía, en cierto modo, pues una pues, forma de no querer a la vida. Pero, ojo, era una metáfora, toda vez que, pues, él descendía de familia aristócrata, así como sus ideas políticas fueron contrarias a la democracia de corte ateniense y formó quizá parte del reducido grupo integrado por esos nobles principalmente que simpatizaban con el rey persa, Darío el Grande. Recordemos, ya en el anterior video hablé de Darío el Grande, como pues los atenienses, como los guerreros fueron atacando a Darío el Grande. Después llega su hijo Jerjes. Pero bueno,
a querer otra vez dominar, obviamente, a los atenienses y a los espartanos. Pero bueno, continuemos. Cuyo dominio, pues vamos a ver que de Darío el Grande pertenecía el Efesio. Heráclito, pues vamos a observar que en ese entonces fue un filósofo griego que desde sus orígenes y a lo largo del periodo cosmológico dio grandes ideas al pensamiento griego, encaminado a la búsqueda de un principio constitutivo hacia la pluralidad de seres de la naturaleza. Señalar que la obra de Heráclito es completamente aforística, ya que su estilo remite a la sentencia del oráculo de Delfos y reproduce la realidad ambigua y confusa, que también explica, usando la antítesis en su obra titulada Sobre la naturaleza, el cual es un tratado filosófico que se divide en tres secciones: cosmología, dos, política y tres, teología. Pues habla sobre esta naturaleza. Heráclito, vamos a observar que su principio natural era el fuego. Recordemos esos elementos primarios que ya habíamos hablado de estos filósofos. Para él era el fuego. Y, ojo, no debe entenderse o leerse en un sentido literal, pues era una metáfora, ya que el principio del fuego refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo, ya que está obviamente permanentemente en la movilidad y se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. Como Heráclito sostuvo que el fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción, al que nada escapa. Recordemos que Heráclito de Éfeso señaló: todo fluye, nada permanece. Es uno de sus postulados, era una de sus citas, de sus grandes frases. Por ello que Heráclito obviamente trascendió hacia nuestros tiempos. ¿Por qué? Por sus grandes filosofías. Por tu parte, Parménides de Lea señalaba que, pues, vamos a observar que él hablaba como filósofo en Grecia y en Atenas, y vamos a observar que no propuso un origen para él, ya que el universo señalaba que siempre ha existido. Las ideas de la eternidad, la unicidad o lo permanente son centrales. La multiplicidad y la diferencia de mundos es una ilusión. Lo único verdadero es aquello que siempre ha sido y que mantiene una unidad. Al ser, el ser para Parménides señalaba que nada existe o puede existir fuera del ser, porque este sería no ser. Entonces, vamos a entender, para él el ser, pues vamos a ver qué es este esplendor de la filosofía. De esta idea se desglosa su famosa frase: todo lo que todo lo que es y todo lo que no es, no es. Es decir, todo lo que es porque existe. Y todo lo que no es, pues no es. Muy, pues vamos a ponerlo muy vago, pero también muy entendido. Para Parménides señalaba que o veía la visión totalizante del ser que se conoce como el monismo. Para Parménides, al ser un filósofo del ser y de la unidad, este realizó varias teorías y varios postulados. Vamos a observar que, por el contrario de Heráclito, él es el filósofo del cambio y del movimiento. Vamos a observar que Parménides de Lea escribió una sola obra, un poema filosófico en verso épico, que representa una revelación divina en dos partes. La primera, la vida de la verdad, y la segunda, la vida de las opiniones de los mortales. Vamos a empezar con la primera, que es la vida de la verdad, donde se ocupa de lo que es o el ente, y va a exponer varios argumentos que van a demostrar sus atributos. Es ajeno a la generación y a la corrupción, y por lo tanto es, pues vamos a señalarlo así, indestructible según Parménides.
el único, o vamos a señalar, es lo único que verdaderamente existe, con lo que niega la existencia de la nada, ya que es homogéneo, inmóvil y perfecto. Por cuanto hace a su segundo postulado, señala sobre la vía de las opiniones de los mortales, donde trata de asuntos como la constitución y ubicación de los astros, diversos fenómenos meteorológicos y geográficos, el origen del hombre, construyendo una doctrina cosmológica completa. Recordemos que Parménides y Heráclito no coincidían en sus teorías, no coincidían en sus doctrinas. Incluso hubo pugna, hubo un debate. Recordemos, tenemos una tesis, Parménides tenía una tesis, Heráclito tenía una antítesis, en ese choque de ideas se crea una síntesis, nuevo conocimiento. Porque no era como ahora, que los políticos no permiten que haya nuevo conocimiento, porque pues les intimida. Y esto hace que las ideas se pudran y se estanquen. Bueno, vamos a ver que Heráclito de Efeso, pues que nació del 540 al 580 antes de Cristo, va a concluir que todo está en movimiento y constante cambio, pero que en medio de los cambios se encuentra Dios, el Logos, que da unidad a las cosas. Mientras que Parménides de Lea, que nació del 510 al 470 antes de Cristo, señalaba que pues concluía que nada cambia, nada va a cambiar. Heráclito, por su parte, señalaba que hay que fiarse de los sentidos, mientras que Parménides señalaba que no hay que fiarnos de los sentidos, no hay que fiarnos de los sentidos. Ahora bien, pues ante tal contradicción, otro gran pensador como Empedocles de Sicilia, pues empezó a hablar sobre, pues, pensamiento pluralista, e intentó conciliar las visiones ya contrapuestas tanto de Parménides como de Heráclito. Y pues lo que buscaba era la realidad a que había llegado Parménides y Heráclito y concluyó que, uno, nada cambia como lo señala Parménides, pero debemos de fiarnos de los sentidos como lo señalaba Heráclito. Es decir, aquí Empedocles hace una fusión de las teorías de Parménides y de Heráclito. Empedocles sostenía que la razón por la cual afirmaba que nada cambiaba era porque no existía un solo y único elemento primario, sino que eran cuatro elementos primarios. Número uno, tierra. Número dos, agua. Número tres, fuego. Número cuatro, viento. Los cuales se unían y se separaban por fuerzas cósmicas, es decir, el amor y el odio respectivamente. Y es así que ese movimiento de los cuatro elementos es lo constante, sin mayor cambio, y da lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Empedocles señalaba, o su frase célebre era, luchar por la democracia frente a la tiranía y a la oligarquía. Muy importante frase que hoy en nuestros días, pues hay que continuar con ese post. Por último, Demócrito de Abdera, que nació del 470 al 370 antes de Cristo, pues fue un filósofo griego, discípulo de Leucipo, fundador de, pues, del atomicismo y maestro de Protágoras. Asimismo, se le ha considerado como el padre de la física o el padre de la ciencia moderna. Una de sus diferencias radicales es, pues vamos a verlo así, con el escepticismo, en donde ese escepticismo señalaba que, o él afirmaba que nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo. Frase de Demócrito. Cabe señalar que Demócrito superaba las 70 obras sobre ética, física, matemática e incluso artes técnicas como la música, por lo que Demócrito es considerado un autor enciclopédico. Incluso se ha recopilado las obras de Demócrito en la tetralogía bajo los títulos de Ética, que contaba con 8 obras, y también en las obras de la naturaleza, que contaba con 16 obras. Por cuanto hace las matemáticas, tenía 12 obras, así como en cuanto a la crítica literaria,
y artes, que contaba con 8. Y por último, obras técnicas, que contaba con 8, incluida también varias de medicina. Compilación se le llamó pentatleta. Ahora bien, Demócrito estaba, pues, profundizando sobre esa filosofía griega. Estimaba que todas las cosas estaban integradas por unas partículas diminutas, mínimas, denominadas átomos. Incluso predecesor y antes de que Albert Einstein hablara de esto, antes que grandes teóricos doctrinarios del mundo medio o moderno hablaran de esto, habló Demócrito sobre estos temas. Y pues vamos a ver que el átomo lo significaba como eso indivisible. Por lo que para este autor los átomos tenían una forma diferente, de manera que se unían y separaban sin necesidad de una fuerza exterior, sino que la causa del movimiento estaba dentro del mismo átomo, dando lugar a la comprensión de diferentes cuerpos. En conclusión, y como se puede observar, Demócrito coincidía con Heráclito, ya que ambos pensaban que todo estaba en movimiento, pero la diferencia y gran aportación nueva era que dentro de esta transformación existían partículas elementales, eternas y constantes, que son los átomos. En su teoría atomista de Demócrito afirmaba 3 postulados. El primero de ellos, los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. 2, los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Y número 3, las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los. Por ello es muy importante estos grandes pensadores de la filosofía de la naturaleza, considerados filósofos de la naturaleza. Con esto terminamos este video. No olviden, pues, suscribirse a mi canal. Si les gusta el video, darle like. Recuerden que un servidor cuenta con un despacho. El despacho de un servidor es el despacho jurídico Espinosa y Asociados. Si quieren contactarnos para citas, para asesorías legales, pues nos pueden agendar alguna cita en el correo electrónico despacho.jurídico.espinosaasociados@hotmail.com. También si gustan por nuestro WhatsApp y 55 19 76 59 22, previo pago de honorario. Toda consulta, recordemos, causa honorario. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este tema de los filósofos de la naturaleza. Importantísimo para la teoría del Estado. Espero verlos en la próxima cápsula. Como siempre, no olviden suscribirse al canal. Si les gusta, denle un like. Si les gusta este video. Por favor, nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo y bendiciones en sus hogares. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima cápsula.